Hola, yo soy Elizabeth. Este va a ser el primer video. Espero que haya otros más. Para llegar a este punto tuve que hacer bastante trabajo interior y fue más de un año. Pero bueno, aquí estamos. Am, Esto, lejos de ser un video, es un podcast que quise realizar para compartir mi experiencia de un viaje que realicé el año pasado por motivo del Portal del León en agosto. Fue un viaje iniciático, muy personal. ¿Por qué iniciático? Porque tuve que afrontar miedos, eh, romper estructuras, trabajar mis bloqueos, mis limitaciones para poder hacerlo. Algo que se me olvidó comentar en el audio es que cuando yo, bueno, voy a adelantar un poquito, cuando yo supe que tenía que viajar sola, ¿qué fue lo que hice? Pues ingresé a un grupo por Facebook, vi videos de YouTube, me empapé de información la cual me ayudó demasiado para tener la confianza y la seguridad de realizar el viaje. Mm, yo sé que van a decir que tiene que ver con la ley de atracción. Eh, en parte, o sea, existe una mínima parte que sí, porque pues sí hice un proceso de visualización, ya que es una manera de encarnar un futuro probable. Pero no solamente fue eso, sino simplemente que yo ya llevo trabajo, o sea, yo ya llevo haciendo trabajo. Ejemplo, he trabajado la relación con padre, con madre, que representan el éxito, la abundancia. Roto contratos, cortado lazos kármicos de esta vida y de otras vidas. Y bueno, son otras cosas que también he tenido que trabajar, he tenido que sanar para poder avanzar en varios aspectos de mi vida. El otro, bueno, hace un momento los guías me decían que tenemos que volver a regresar a creer en la magia, en que todo es posible. Mm, Mencionaban dos puntos importantes que tienen que ver con la materialización y la fisicalización. Em, y bueno, si quieres cambiar algún aspecto de tu vida, pues hay que salir de la zona de confort. Yo sé que a veces es un poquito difícil y cuesta trabajo. Bueno, yo pasé por muchos momentos así, pero y aparte fui forzada, o sea, situaciones de mi vida donde me forzaron así a salir de esa zona y a tomar decisiones. Entonces, uno de los puntos importantes es tomar decisiones, y el otro es la acción, o sea, el accionar, porque obviamente si no haces ningún movimiento, si no accionas, pues no va a haber ningún cambio en tu vida. O sea, si no tomas decisiones y no haces eso, pues, o sea, ¿cómo esperamos cambiar algún aspecto o alguna situación en nuestra vida? Hay que hacernos 100% responsables de las situaciones que ocurren a nuestro alrededor y bueno, en nuestra vida, y trabajar, enfocarnos en ellos y ver, meditar un poquito y ver qué es lo que está sucediendo ahí. Bueno, no me voy a extender más. Eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto yo la puedo responder. Aparte, intentaré realizar videos más adelante compartiendo herramientas que me han llegado y que yo he aprendido y que me han asistido en varios procesos de mi vida. Y bueno, espero que les sea de su agrado este audio, y que les sea de utilidad. Y ya, no les quito más su tiempo. Gracias por verme, por escucharme y tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche donde se encuentren. Gracias. Para comenzar, mi nombre es Elizabeth. Yo soy diseñadora gráfica de profesión. Actualmente vivo en Estados Unidos. Bueno, radico en Estados Unidos, pero yo soy mexicana. Ya llevo
a algunos años en el camino del despertar espiritual. Debido a muchas situaciones en mi vida, pues me orilló a tomar como que esas referencias, leyendo libros, viendo videos, tomando cursos, talleres, que me han ayudado muchísimo en situaciones y en procesos que han pasado en mi vida. Actualmente soy maestra en registros akáshicos, soy canalizadora energética y de información, lenguaje de luz, códigos cuánticos. ¿Por qué comparto esto? Ya que es importante y es como punto de referencia de cómo surgió este viaje, debido a que constantemente yo recibo la orientación, la asistencia de mis guías. Yo les llamo guías. Existen los guías que son físicos, quienes han sido mis maestros con los que he tomado cursos, y existen los guías no físicos que, bueno, si yo les pongo nombre, podrían ser como ángeles. Sí, como los ángeles, más o menos. Em, el año pasado yo tenía como que muy presente que posiblemente ya tenía que regresar a México debido a 5 años de ausencia, eh, pero conforme fue pasando, eso fue desde a principios del año pasado, más o menos, no, del año antepasado, perdón. Tenía como que esa idea de regresar a México, pero a principios del año pasado como que no, como que las cosas no apuntaban a que fueran así. Se me venía presentando mucho lo que era imágenes de Egipto. O sea, Egipto está presente en las pirámides, y yo veía videos donde, o sea, y entonces ahí fue donde surgió todo. Eh, Tiempo después se presentó igual lo que fue el libro del alquimista, que ya hace algunos años, bueno, cuando iba a la universidad, uno de mis amigos me lo prestó, que por cierto te mando muchos besitos porque yo sé que me estás escuchando. Ahí fue cuando yo lo leí por primera vez, y bueno, tuve que comprarlo otra vez para leerlo, y pues ya no recordaba lo que era el alquimista y el tema principal, que era ir a las pirámides, casualmente ir a las pirámides de Egipto. Eh, bueno, fue ahí que yo supe que tenía que ir a Egipto. Como yo usualmente sigo a canalizadores, tenía muy presente lo que es un canalizador de Argentina, que año con año hace un viaje, un retiro a Egipto por 10 días más o menos. Y bueno, dije, posiblemente a principios del año pasado, como por febrero, pues va a realizar la convocatoria, porque ya más o menos sabía. Y bueno, así fue como lanzó la convocatoria. Bueno, vi la convocatoria, me apunté y todo, di mi pago, comencé, o sea, estaba trabajando, pues para poder pagar mi viaje. Y todo iba muy bien hasta que unos meses antes las cosas como que se empezaron a no entorpecer, pero sí como que empezaba a haber unas pequeñas dificultades. Como los pagos se hacían cada mes, pues yo estaba cumpliendo con mis pagos, pero de repente el padre de mi hija enfermó. Luego mi coche se descompuso, y bueno, pues es que aquí el coche es necesario para estarnos moviendo, y el punto es de que, o sea, desacompleté lo que tenía contemplado para el viaje. Entonces entré como que en un debate mental de qué era lo que tenía que hacer. Mm, mis guías no físicos me decían, ellos fueron los que me mostraron, aumentaron mi vocabulario con una nueva palabra que es discernimiento. Yo ni siquiera la había ocupado en mucho tiempo, ni la conocía. Eh, con esa palabra ellos me estaban enseñando, o querían que yo aprendiera a discernir. Es como que no te enfrasques, no te encapriches, porque admito que yo anteriormente era una persona un poco caprichosa. Eh, si me voy como a mi aspecto de mi niña interior, es como que muy, como no sé si en otros países lo ocupen, pero en México ocupamos la palabra berrinchuda.
Entonces tendía a enojarme porque no conseguía las cosas como son. O como también me gusta tener las cosas en órdenes de que todo tiene que ser así y así, así como no tan a la perfección, pero sí es como que seguir esos pasos, ¿no? Para llegar a eso. Entonces, pues yo entré como que en un shock porque ya no iba, porque posiblemente ya no iba a realizar mi viaje con mi grupo de retiro, o sea, ya no tenía que ser, ya no iba a ir con este canalizador de Argentina, eh, o sea, hacer todo el trabajo y más que nada porque ese año, bueno, el año pasado en agosto, porque el retiro iba a ser el 8 del 8 y del 2024 que sumas 2024 pues es 8 entonces era un portal energético muy importante que se le llamó el portal de León. Bueno, cada año está el portal de León, pero en este caso iba a ser muy importante. Y por eso es que muchas personas pues sintieron el llamado y acudieron a Egipto, ya sea en esas fechas o antes o durante, en el transcurso de ese año. Bueno, no me voy a desviar tanto. Entonces, de que dentro de ese shock mental, pues mis guías me asistieron y dijeron discernimiento. Ya ahí tuve que aprender a separar un poquito las cosas porque ellos aún así me aseguraban que yo iba a viajar a Egipto. Me decían, no te preocupes, tú vas a viajar. Y yo así como que, oh no, ¿cómo voy a viajar? O sea, era como que, porque de cierta manera cuando tú viajas con un grupo, pues está como que todo muy seguro, ¿no? O sea, tienes el hotel, comida, o sea, todo. Y luego más si vas a otro país donde no, pues no sabes el idioma, pues imagínense, ¿no? Es como que, ¿qué voy a hacer? Mm, bueno, estuve yo meditando y dije, no, o sea, no, ya no puedo viajar con el grupo, o sea, no puedo sostener los pagos y tampoco voy a afectar a otras personas, ¿no? Es como digo, no voy a forzar las cosas y afectar en este caso, pues a de mi hijo, a mi hija, o que tenía que arreglar mi coche, o sea, como que había prioridades. Yo cuando hablé con la coordinadora y le expresé o sea, lo que estaba pasando, pues ella sí que de cierta manera como que no me agradó muchísimo su actitud, pero bueno, no voy a juzgar porque ya es algo que he estado trabajando muchísimo en el no juicio, pero sí quería compartir esa parte más que nada porque muchas personas que asisten a retiros y cosas así, inconscientemente luego no puedes sostenerlo y como que caes en otra energía, ¿no? Y en este caso mis guías por eso es que me mostraban el discernir, porque era como que tú vas a ir, pero igual y no vas a ir de la forma en que tú quisieras o que tú mentalmente te habías puesto, ¿no? Entonces cuando yo hablé con la coordinadora, le expresé todo eso. Pues ella hasta me dijo, no, o sea, no tienes una tarjeta de crédito, ¿no? Y para así, y yo, o sea, ¿qué parte no entiendes que no puedo pagar? O sea, y tampoco me voy ¿cómo se fue la palabra? Mm, o sea, no me voy a embaucar para pagar el viaje, ¿no? Entonces sí, esa actitud como que de la coordinadora no me agradó muchísimo, pero ahí fue donde ocupé la palabra aprendida de discernimiento y dije, no, o sea, lo siento con la pena, no. Bueno, el punto es de que yo ya había abonado una parte, fueron aproximadamente $2,500, las cuales pues la agencia no contaba con reembolso y ese dinero pues adiós, o sea, se fue, ya no fue, ya no estuvo. Adiós. Lo perdí. Bueno, no lo perdí, sino pues ni modo, o sea, se fue, ¿no? Hacia donde tenía que ir ese dinero. Y pues ahí entré como que dije, oh my God, digo, ¿qué voy a hacer? Em, sí desistí de viajar, realmente desistí de viajar, pero pues siempre estuvieron dos personitas muy importantes que han estado conmigo y me han sostenido, me han apoyado, me han impulsado que sepa de mi hija y mi hija, quienes pues me dieron esa confianza, esa fuerza y me animaron a realizar el viaje yo sola. Más que nada porque pues ya tenía mis boletos de avión comprados, o sea, ya había invertido tiempo,
dinero, energía, como que para tomar la decisión de no viajar. Entonces, al final, pues me armé de valor, tuve que romper, por eso es que ahí fue en parte romper con mis bloqueos mentales y decir, bueno, o sea, sí voy a ir. Y ahí es donde les doy la razón a mis guías porque ellos me decían, vas a ir, o sea, tú vas a estar allá, y, pero pues realmente ellos no me decían cómo iba a estar allá, o sea, cómo iba a llegar yo a Egipto, pero bueno, o sea, me armé de valor y tomé la decisión de viajar. Había algo muy importante que se me ha olvidado mencionar, que también me comentaban mis guías, que era tener confianza, es fe, que muchas veces olvidamos. Cuando tú tienes algo presente, por ejemplo, un anhelo, un deseo, que nace del corazón, debes de tener como que esa fuerza, esa voluntad de que eso va a ser posible y no tienes que desistir. Y a pesar de que las cosas sean, o sea, no lo veas así como a tu favor, debes de confiar y tener esa fe. Eso fue lo que también tuve que aprender, y que una cosa es lo que sabes y otra cosa es lo que realmente llevas a cabo en tu vida. Había otra pieza importante en todo esto, porque hace un año eh, tengo un amigo de Egipto, bueno, conocí por Facebook, y ya, o sea, ya mantenía comunicación con él y todo. Entonces, pues se me presentó esa parte, ¿no? Es como que mis guías me decían, no vas a estar sola porque de cierta manera me lo mostraban a él y es como que él te va a asistir allá. Yo sé que para muchos es así como decir, "Ay, un amigo que conociste en Facebook, ¿no?" Yo de cierta manera tengo como que activo mi sexto sentido, creo que desde que era más niña he sido susceptible mucho a la energía de las personas, y podría decir esta persona como que es medio pesada, o es como que está sí le creo, no le creo, o sea, como que su energía es la que me transmite todo, ¿no? Es como decir sí, no, sí, no. En este caso con él era como que a pesar de algunas cosas que no me convencían, pero eran como que más superficiales, había algo en el fondo que me mantenía con esa seguridad y esa confianza. Entonces, pues él sabía de mi viaje, y él anteriormente me había dicho que no fuera con el grupo, o sea, que fuera ahí, pero pues yo tenía como que de cierta manera una misión, y de hecho sí tenía como que esa misión, que yo pensaba que iba a ser como en grupo, pero era una misión personal. Bueno, yo después supe que fue una misión personal y que tenía que ver con mi linaje, en especial mi linaje femenino. Y aparte porque durante ese tiempo antes de ir a Egipto se me iban presentando algunas cosas que yo tenía que llevar en mi viaje. Entonces era como que el trabajo personal era un viaje muy personal, por eso es que también era un viaje iniciático, pero era iniciático para mí y para mi linaje, que ya llevaba algún tiempo trabajando con mis ancestros, con mis ancestras. Entonces sí era muy importante que yo realizara ese viaje de apertura. Bueno, retomando lo de mi amigo, cuando le comenté, pues él me dijo, bueno, él se encontraba en Dubái, casualmente unos meses antes había viajado en Dubái. También estaba así como que entre la duda, o sea, no había tanta seguridad de que él me iba a asistir. Pero ahí regresamos a la palabra que es fe y confianza. Es como que debes de tener fe y confiar. Y bueno, total, que todo se fue acomodando. Ahí regresamos también a la magia, que todo tiene que ser correcto, todo es correcto y perfecto, todo se alinea, todo se va alineando y se va acomodando para que tú cumplas con ese deseo, ese anhelo o esa misión de aspecto personal. Mm, en un principio no tenía contemplado el viajar a México, más que nada por mis tiempos, porque iba a estar fuera un mes. Y bueno, pues yo acá tengo a mi hija y pues su escuela y todo, ¿no? Tengo obligaciones aquí, entonces
Pues estaba como que coordinando mis tiempos y dije, no, no voy a visitar a mi familia, pero ahí viene como que digo, yo menciono así como que ¡pum! Un sartenazo que me dan mis guías, ¿no? Es como que ellos me están así como que checando y yo digo, "Ah, me dieron un sartenazo", es como que, hey, atenta, no te decía eso, estar atenta. Entonces, ellos en ese momento es como si me hubieran dado un sartenazo, ¡pum! Dijeron, ¿cómo que no vas a ir a... Tienes que ir, o sea, tienes que ir porque esa es una parte importante del por qué vas a ir a Egipto, pero antes tienes que pasar con tus padres, porque de cierta manera es tu linaje. Y bueno, todo se acomodó, pasé con mis papás y ahora ahí tenía mi vuelo de conexión. No me había percatado, bueno, o sea, ya sabía que tenía mi vuelo de conexión a Nueva York, pero no había checado los tiempos. El punto es de que casi perdía mi vuelo de conexión. O sea, dije, ah, no, no puede ser posible eso. Pero bueno, o sea, es como que las autoridades me ayudaron, me asistieron y me dieron el pase rapidísimo para tomar mi vuelo que iba hacia el segundo, que es Francia. Y bueno, yo ya después supe por qué tenía que ser así mi vuelo. Es de México, Nueva York y Francia y de ahí Egipto. Tenía que tocar esos puntos territoriales y bueno, basados a lo que tenía que hacer. En cada momento estaban presentes las señales que de hecho cuando llegué al aeropuerto de París, Francia, a la sala de espera, que estuve esperando como 6 horas antes de abordar el último vuelo, bueno, el último, sí, vuelo ya para ir a Egipto. Les voy a mostrar ahorita esta foto, o sea, los felinos presentes y los números, pues mis señales que siempre han estado presentes, pues nunca pueden faltar, más que nada para mí son importantes y para muchas personas siento que las señales son importantes porque te ayudan a confiar en que vas en el camino, vas correctamente. Entonces, bueno, ahí está mi señal, ahorita la presento. Y ya, total, tomé mi vuelo ya hacia Egipto y bueno, Egipto, ya llegué a Egipto, todo así muy, o sea, fue como que, oh my God, estoy en Egipto, estaba es muy emocionada, decía, no, el día que llegue voy a besar esa tierra, ¿sabes? Como que son muchas memorias, digo, mi tierra de origen es, yo siento que muchas personas en algún momento de sus vidas que lleguen a escuchar esto se van a sentir identificadas. ¿A qué me refiero? Porque Egipto pues es un antes y un después, perdón. Y bueno, el punto es de que ahí pues mi amigo al final pues sí me iba a asistir. Tuve que esperar 10 horas, o sea, esperé 10 horas ahí en la sala porque su vuelo se retrasó, pero dije, "Ah, no pasa nada, todo está perfecto, estoy sana y salva aquí en la sala de espera". Y bueno, ahí quedé todo ese tiempo esperando hasta que por fin pues ya apareció y lo conocí y ahí es donde empezamos el camino, el recorrido por Egipto. Los primeros días estuvimos ahí en el Cairo antes del portal. Quiero recalcar que todo este viaje realmente fue un viaje completamente aperturado, sencillo, porque yo quería tener la experiencia como no como una foránea, no como un turista, como el típico turista que en un buen hotel, tiene buena comida para visitar los lugares, es como que transporte privado y así. En todo momento, nuestro medio de transporte pues fue el público, fueron los tuk-tuk, el metro, los ferries públicos, los camiones, unos como combis. am, o sea, el caminar, sí utilizamos algunos sitios, digo, taxis de sitios, pero fueron en muy pocas las ocasiones. Igual, cuando nos movimos de Luxor a Asuán, pues tomamos el autobús, que sí fueron varias horas de viaje, y de regreso pues tomamos lo que fue el tren. Regresando a lo de la primera visita fue la mezquita de Mohamed Ali.
Quedé fascinada, quedé enamorada con la mezquita, o sea, la arquitectura por dentro, por fuera es maravillosa. Estuve ahí un tiempo de conexión, escuchar el llamado, fue así como que algo se movió muy en el interior, o sea, que simplemente mi alma reconoce. No se puede expresar con palabras, pero sí estuve mucho tiempo ahí adentro, conectando y fue muy bonito. Igual la visita del museo antiguo y ver algo que, una parte que se supone que son las puntas de las pirámides que yo anteriormente había visto en videos y las vi así físicamente, fue así como que wow, o sea, estoy aquí, lo logré, es como decir, o sea, estaba súper emocionada de estar en esos lugares. No podía faltar el mirador, observar todo el Cairo, el río Nilo, desde ahí se alcanzaban a ver las pirámides. También visitamos otros museos, otras mezquitas un poquito más antiguas que estaban ahí alrededor. Fuimos al templo de San Simeón, que antes de llegar tenemos que pasar por un lugar que está una población que se encarga de reciclar, entonces hay demasiada basura, pero wow, o sea, para mí fue una experiencia muy, muy, muy hermosa que sí quiero recalcar porque la energía de las personas, o sea, era muy amorosa. Antes de subir de llegar a lo que es el templo, de San Simeón, es un recorrido donde las piedras están talladas, se ve el peregrinaje de José y de María. Es muy bonito, igual tomé un tiempo de conexión, o sea, como llevaba mis cristales, pues era conexión con cristales y activar también para que los cristales obtuvieran la información y registro de ahí. De regreso, pues sí quería caminar un poquito, sí, mi amigo, pues como que no tanto porque él se sorprendía o sea, así como que quieres caminar por la tierra, que sea así como que, pues sí, o sea, yo estoy acostumbrada, o sea, yo soy mexicana, vengo del Estado de México, entonces pues yo estoy completamente abierta y he tenido bastante experiencia en muchas cosas, entonces pues de nada me sorprende, no me da miedo andar así. Sí pude caminar un poquito, recorrer, más que nada porque percibía muchas cosas. Ya no lo hicimos hasta el final porque de plano pues mi amigo ya no, o sea, se sentía incómodo, pero bueno, o sea, eso sí fue una experiencia muy bonita el Templo de San Simeón, un lugar un poquito sí más lejano y oculto, pero muy bonito y no solamente se encuentra el templo, sino que hay otras como capillas o iglesias por ahí cerquita que visitamos, pero fue muy muy bonito. No podía faltar también tienen el recorrido en tirolesa, entonces pues ya saben, o sea, mi niña interior pues él tuvo que lanzar de la tirolesa y bueno. También visitamos lo que es un pasaje muy conocido, no quiero fallar en el nombre, así que lo voy a poner, pues muchos turistas acuden ahí para comprar sus souvenirs. Está en el área de sitios para tomar el té. Y pues sí, también asistimos a un lugar muy bonito, muy, la decoración muy ad hoc egipcia y deleitándonos también con la música de ahí. Sí, algo muy curioso que pasó en la visita de otros museos es que yo estaba completamente abierta a probar. Por ejemplo, no dejo pasar lo que es la gastronomía, la comida, o sea, sí probé distintos platillos. El desayuno egipcio que fue de mis favoritos. Probé también lo que fue el pescado podrido, que mi amigo era así como que, ay, en serio, lo quieres probar, no lo vas a soportar. Y yo sí, o sea, lo quiero probar. Y bueno, o sea, yo creo que si no eres del paladar así como que muy expandido, pues no te recomiendo hacerlo. Pues sí, creo que igual y si lo volvería a probar otra vez, pero así porque lo comí con demasiado limón. O sea, así como que para que no, pero sí está, o sea, sí sabe extraño, pero bueno, no quería dejar pasar esa ocasión. También bebía agua de los bebederos públicos, de los jarrones de barro. Muchas personas se me quedaban viendo raro porque pues no es común que los turistas hagan eso. Aparte, pues en algunos sitios te recomiendan no hacerlo más que nada, pues, ya saben, por las bacterias y todo eso. Entonces, pero pues eso no pasaba por mi mente, simplemente yo quería disfrutar y tener esas experiencias que para mí eran así como que, o sea, nuevas, entonces no, por eso es que yo las llegaba a hacer. Y en ese museo, pues yo ya no soportaba el calor, tenía demasiada sed, entonces se me hizo muy fácil
vi a un señor que estaba regando los jardines con una manguera y como yo sabía que sí podíamos tomar de esa agua, entonces le dije a mi amigo, no, o sea, ya no aguanto, o sea, vayamos y vamos a pedirle agua. El señor pues se sorprendió, pero pues ya al final dijo, ok, así como que, pues sí, ahí me tienen ahí bebiendo agüita, echando el agua en mis manos y tomándola directo de mis manos, ¿no? Sí, fueron ese tipo de experiencias. Y bueno, ya como se acercaban las fechas para el portal, pues sí nos movimos hacia lo que fue Giza, que estuvimos del 6 al 9 o 10 más o menos. Igual llegando fue recorrer hacia a pie, interactuar un poquito con las personas, con los sitios del lugar. Igual también volé un papalote con unos niños que estaban ahí, o sea, les digo, mi niña interior es siempre a full. Algo muy curioso que pasó es de que yo sabía que iba a ir a mover la energía del dinero o algo así, no tengo más información de eso, pero algo así tenía que pasar. El punto fue ese que ya no tenía efectivo, entonces tenía que cambiar, llevaba dólares, tenía que cambiar. Casualmente, pues no estaban funcionando las cajas de cambio y pues eran muy poquitas. No me quedaba más que otra opción de acudir a un cajero. Y bueno, pues ¿qué pasó? O sea, que el cajero se adueñó de mi tarjeta. O sea, el cajero se quiso quedar con mi tarjeta. Y yo entré en una crisis nerviosa. Dije, oh my God, ¿qué voy a hacer? Eh, bueno, mientras que unas personas amablemente empezaban ahí a realizar llamadas y todo, pues nos invitaron un té, que como saben allá en Egipto pues toman mucho té, chai, como le dicen. Entonces ya estaba yo ahí tratando de tranquilizarme. De repente, pues nunca falta mi asistencia física. Se acercó un felino, un gatito amarillo. Se empezó a pegar y bueno, yo lo levanté, lo puse sobre mí porque no se iba. Entonces, pues yo lo agarré y dije, bueno, a ver, bueno. Y se quedó ahí conmigo. Entonces, pues así como diciéndome, tranquila, no pasa nada. O sea, a ver, quiero decir que yo no hablo con los animales, ¿ok? Pero de vez en cuando, pues cuando estoy como que, no sé, existe una especie de conexión, pues está la telepatía, entonces pues recibí el mensaje de él, que me decía así, tranquila, relájate, todo se va a solucionar, no pasa nada y ya. Entonces ahí estuvo conmigo, pues me estuvo asistiendo, relajándome y hasta que de plano pues dijeron, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Pues no se puede recuperar la tarjeta. Ah, porque otra cosa es que la tarjeta no era mía, o sea, era de mi hija que me la había prestado pues para disponer de ahí de dinero. Entonces por eso pues no se pudo recuperar la tarjeta. Dije, bueno, o sea, pues ya la tarjeta se tenía que quedar ahí. Total, tuve que llamar para mi hija que también ahí quiero hacer algo, un paréntesis, ya que lo menciono, que ha sido mi apoyo, mi sostén, tanto emocionalmente, físicamente y de último momento económicamente para poder finalizar este viaje. Tuve que aprender con este viaje porque yo tendía a que decir, yo lo voy a hacer, o sea, si yo voy a decidir hacer este viaje es que yo voy a trabajar, yo voy a conseguir dinero y yo voy a pagar mi viaje. Pero al momento de que se presentó toda esa situación, es como que bajé mis barreras y los guías me decían, espera, o sea, no tiene nada de malo pedir ayuda, no tiene nada de malo ser asistida, no tiene nada de malo que una persona te apoye. Entonces yo ahí fue donde me quité como que esas capitas que tenía y me aperturé y dije, bueno, ok, o sea, no pasa nada y es como que todo, porque todo tiene que ser así para que puedas conseguir esa misión o eso que te estás proponiendo. Entonces yo ahí tuve que, les repito, me tuve que quitar esa capita, de cierta manera un poquito de egocentrismo y eso de decir, bueno, o sea, me permito ayudar y confío. Es de que pues él me dijo, ¿sabes qué? O sea, no te preocupes, yo pues ahorita checo eso y voy a ver la manera de enviarte dinero. Igual como estaba, o sea, estaba así, me dejó más tranquila, ¿no? Entonces sí, quiero agradecer. Yo sé que bueno, me estás escuchando porque pues vas a ser de los primeros, pues agradeciendo públicamente, bueno, no sé si sea públicamente, pero, o sea, agradeciéndote a ti y a mi hija porque siempre me apoyaron
y me impulsaron y me siguen impulsando para romper con muchas cosas y estoy completamente agradecida porque fueron piezas, fueron personas, fueron aspectos muy importantes para que este viaje se pudiera realizar, lo pudiera hacer y es como que todo, como decimos nosotros, somos un equipo, somos, no por algo seguimos en compañía, más que nada porque cada uno nos sostenemos y nos apoyamos para poder lograr. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que aprender y estar abiertos a recibir ayuda. Cuando una persona te brinde esa ayuda, no la niegues porque bien es parte de tu abundancia, también es parte del apoyo que tú en ese momento necesitas. Entonces, no dudes en recibir esa ayuda que la otra persona te está dando, porque cuando una persona lo hace así, realmente lo hace con el corazón expandido. Yo he sentido por parte de él y de mi hija, al igual que yo ofrezco ayuda, yo realmente lo hago de la manera más amorosamente y con la total seguridad de hacerlo, no con la finalidad de recibir algo a cambio, sino simplemente porque nace hacer esa parte y porque este mundo tiene que funcionar así, de cierta manera es apoyarnos, ayudarnos para poder salir adelante, hacer cosas. Y bueno, no me voy a desviar tanto. El punto es de que todo al final se solucionó. Igual como mantenía comunicación con mi amiga de España, mi hermosa María, que te mando besitos, te quiero un montón, siempre sosteniéndome. Igual siendo una pieza importante, un impulso para crear nuevas cosas, para expandirme. También me ofreció su ayuda. Entonces, pues vaya, o sea, siempre estuve sostenida en cada momento y pues qué más agradecida puedo estar con todas estas personas que han estado conmigo, a quienes quiero muchísimo y estimo demasiado, igual a mi familia, y a mis padres, a mis hermanos, que en mi tiempo en México pues me apoyaron, me asistieron, entonces soy muy bendecida, por eso me siento muy bendecida con todo lo que ocurre en mi vida. Y bueno, disculpen, ya me desvié un poquito. Esa fue mi experiencia que tuve se las comparto porque hay veces que sí ocurren algunas cositas que si no estás en presencia, pues te dejas llevar, ¿no? Así como por el enojo, la angustia, entonces es como que estar en presencia, tranquilizarte, es como y tener esa confianza y esa fe en que todo se va a solucionar. Bueno, o sea, el grupo con el que iba a ir, pues se iba a encontrar realizando, o se encontró realizando trabajo, activación en la fecha del 8 el 8 de agosto, por la noche. Entonces el canalizador había anunciado que los que quisieran sumarse en conexión en distintas partes del mundo, porque no solamente eran ellos, sino que en distintas partes de la Tierra, en puntos, muchas personas se reunieron para hacer activaciones, hacer trabajo. Entonces, no solamente fueron ellos, sino que ha sido siempre, en cada momento, en cada tiempo, en cada año, en cada espacio, una red de personas que están haciendo, realizando trabajo. Yo pues no fue mi excepción, dije, bueno, voy a aprovechar que estoy cerca de las pirámides para conectarme. Quiero compartir unas fotos muy curiosas. Yo ahí no me voy a dar el crédito, las tomó mi amigo, pero pueden apreciar unas luces donde pues dijimos, no estamos solos, el trabajo está siendo asistido desde otros planos, bueno, que ya se fisicalizan. Y bueno, lo dejaré a criterio propio, cada quien que saque su opinión, pero ahí fue cuando las vi dije, wow, o sea, aquí está, ¿no? Es la prueba. Y continuamos con el tiempo en Giza. Ahí ingresé a las pirámides, ya en la última pirámide. Sí, de plano me tuve que salir rapidísimo porque pues ya no soportaba. Aparte, pues es que en ese mes hace demasiado calor. Pero sí fue en cada punto, repito, conexión, presencia y bueno, o sea, a recibir todo lo que estaba disponible para mí. Creo que eso fue lo único que hicimos ahí, Giza. Y de ahí nos dispusimos a viajar a Luxor para visitar los siguientes templos. Ahí en Luxor también hubo algo, pues mi amigo resultó con una multa porque venía conmigo. Lo siento, ese es otro aspecto personal que tiendo a hacer, a romper un poquito con las reglas. Le digo disculpas si genero un poquito de caos porque usualmente hay veces que vengo con un poquito de caos, pero es como que para mover un poquito las energías, mover un poquito el entorno, así que hay veces que pido disculpas por eso.
Pero posteriormente pues yo ya no pude ingresar o ya no quise ingresar al templo de Hatshepsut sola, pero sí ingresé a otros lugares yo sola y conocimos al tío Mohammed porque nos estuvo moviendo, transportándonos y muy amable, nos llevó a otros lugares. Ay, recibí un regalo muy preciado por parte de él que es como que me hubiese leído mi pensamiento, mi sentir, porque ese cuarzo, ese cristal que llevaba él en su taxi, pues, o sea, me estaba resonando, me estaba llamando y es como decía mi amigo, "Ay, o sea, yo quiero, o sea, me resuena ese cristal, o sea, lo quiero tener, quiero llevarlo conmigo. Y de la nada, o sea, el tío Mohamed, pues me dice, o sea, me lo obsequió y yo me quedé sorprendida y dije, wow, o sea, infinitas gracias. También donde nos hospedamos fue un bote. No tenía aire, pero bueno, o sea, sentía demasiado calor, pero casualmente la dueña, la socia, pues era francesa, pues Francia no podía faltar. Igual interactuamos, conocimos a algunas personas. Ahí, como repito, había veces que no sabía qué más tenía que hacer, entonces pues ya. De cierta manera mi amigo me respaldó muchísimo, me ayudó muchísimo que él fuese egipcio, que hablara, bueno, que hable árabe porque me dio el acceso a ciertos puntos donde los turistas pues no tienen. Uno de esos fue que yo no tenía previsto visitar donde se encuentra Segmet y bueno, pues tenía unos momentos antes sabía que tenía que estar con Segmet y bueno, pues él habló con el guardián me permitió el acceso y bueno, ahí sí no tomé fotos porque fue un momento muy en presencia individual y no quise tomar fotos por respeto, simplemente conectar y sentir. Y bueno, así fue en otros lugares donde no preferí no grabar, no simplemente estar en conexión y recibir lo que tenía para mí. Después de Luxor nos fuimos hacia Swan. Ahí elegimos quedarnos en lo que es donde está una sociedad nubia, orígenes más africanos. El hotel igual muy hermoso, la decoración muy bonita. El dueño, pues atento. La comida también, o sea, fue así como que de mis favoritas. Ahí estuve más en compañía con una pareja debido a que para ya no ocasionar tantos problemas estuve más en compañía porque en el hotel se hospedó una pareja de asiáticos, entonces pues ahora sí que realicé ahí la visita de los siguientes templos pues más acompañaditos de ellos para evitar un poquito de problemas y conflictos, ¿verdad? A mi amigo. Ahí pues visitamos a Philae, transporte era una lancha. Ahí igual, no podía faltar yo con mis experiencias, es de que vi al señor tomar su tacita, recoger el agua del río y beberla. Y entonces yo lo vi y dije, se me hizo súper curioso, volteé a ver a mi amigo y dije, ¿en serio se puede hacer eso? Sí, y digo, oh, vamos, o sea, yo quiero hacerlo. Bueno, el señor, pues muy amablemente, tomó su tacita, la enjuagó, tomó agua y me lo ofreció. Y bueno, pues ahí tomando, recibiendo memorias del río Nilo. ¿Qué más? Visitamos lo que fue una casa, asistimos, bueno, comimos, hubo baile, canto, ahí de plano, pues no aguanté más porque no sé qué me pasó, yo creo que la frecuencia, el sonido, el canto generó algo en mí que hizo que me saliera de manera rápida, entrar en una especie de crisis nerviosa que usualmente pues no, o sea, nunca me había pasado así, de esa manera. Pero uno de mis amigos ya me dijo, posiblemente ibas a entrar como una especie de trance por lo que escuchabas y pues yo dije, bueno, o sea, puede que sí, entonces pues sí, de plano no soporté. Estaba muy grato el ambiente, alegre, pero bueno, o sea, debido a lo que me pasó, pues tuve que ir a la habitación de mi hotel, donde ya llegó mi amigo, llegó el dueño del hotel y pues bueno, ahí ya me estaban asistiendo para recuperarme. Y bueno, fue una experiencia muy bonita ahí en Asuán. Como terminamos el recorrido ahí por Asuán, bueno, ya los puntos a los que tenía que ir, bueno, a los que también tuve acceso, pues decidimos regresar al Cairo. Ya en el Cairo, pues sí, ahí anduvimos nada más recorriendo el centro, caminando, explorando un poquito más, checando la disponibilidad de dinero y bueno, eso nos permitió pues ir a Alejandría. Nada más estuvimos un día en Alejandría. No pude, llegamos demasiado tarde por el horario, no pude visitar la torre que tenía que.
que quería visitar y bueno, asistimos a un castillo. Pongo las fotos, el video y bueno, y ya por la noche pues sentados ahí presenciando lo que es el mar Mediterráneo, que por cierto pues me había traído, según yo quería traerme agüita del mar Mediterráneo, del río Nilo, pero en el aeropuerto pues ya no pude pasar, no supe cómo, bueno, o sea, ahí me falló un poquito, pero bueno, ya no regresé con mis agüitas, pero ahí se queda para la experiencia y será para el siguiente viaje. Regresamos de Alejandría al Cairo y bueno, obviamente pues antes de regresar a México y de México para acá pues tenía que volver a despedirme, bueno, entre comillas, no literalmente, de las pirámides. Es como que agradecer porque algo que se nos olvida hacer es que a cada lugar, a cada sitio, cada cosa que tomemos, que comamos o así, es que no se nos olvide pedir permiso. O sea, yo en cada momento pedí permiso a los guardianes no físicos y físicos y agradecer por permitirme estar ahí. Entonces, pues eso fue lo que yo hice en mi último día de regresar a Giza. Ahí ya no ingresé a las pirámides, pero sí hice un poquito de recorrido y conectar poquito por fuera. O sea, es como decir, vamos a regresar. Pues igual a tomar mi último desayuno egipcio, que dije, bueno, o sea, va a pasar un largo tiempo para volver a comer mi desayuno egipcio acá. Y era un viaje que en lo personal tenía que hacer así, tenía que realizarlo de esa manera y fue muy gratificante. Espero volver el siguiente año o dentro de 2 años regresar a Egipto. Yo sé que voy a regresar porque me faltaron algunos sitios por recorrer, que fue el monte Sinaí, eh, ir al lugar que es esa experiencia, ¿no? Que para los que son católicos, que año con año te ponen en la te ponen en la televisión la película de Moisés. Entonces es como que decir, hay que ir a ese sitio donde está el árbol de la vida también. Por eso espero regresar a Egipto. Pero pues esta fue mi experiencia de cómo se manifestó mi viaje de manera, no fue tan armoniosa desde el aspecto mental, pero tenía que ser correcta y perfecta, así tal cual fue, perdón, y siempre de manera mágica, que donde debes de confiar y soltar y tener fe y todo se va acomodando cuando sí ya es. Algo que me gustaría decir es, muchas personas dicen, es que a mí no me sucede o porque no me pasa. Debes de preguntarte si realmente eso que tú anhelas y deseas viene de algo muy profundo, del corazón. Es como que date un tiempo, para tantito, date un tiempo, medita y pregúntate, hazte esas preguntas si realmente eso viene del corazón. Es un anhelo del alma, porque este viaje fue un anhelo, algo que tenía que hacer, que anhelaba mi alma. Por eso es que todo se aperturó, todo se alineó. Entonces, en este caso es, pregúntate tú si ese sueño, ese deseo viene desde el alma o viene desde la mente, porque si viene de la mente, no quiere decir que no lo cumplas, pero pues sí vas a enfrentar algunos desafíos para poder hacerlo. Pero cuando viene desde adentro, todo, absolutamente todo. Es como cuando dicen el universo conspira a tu favor. Sí, realmente es así, literal es así. Todo conspira a tu favor, todo se alinea para que eso sea posible. Eso era lo único que yo quería compartir. Y bueno, espero que hayas disfrutado estas vivencias que en resumen relato lo que sucedió. Y bueno, te agradezco mucho por escucharme y te deseo lo mejor. Espero que todos tus sueños, tus deseos se cumplan, así como yo cumplí el mío. Gracias.